Y continuando con las palabras que nos ha mencionado el ministro, el tema principal del foro de hoy obviamente es la sostenibilidad, pero la tecnología y la innovación de la mano de la inteligencia artificial constituyen una poderosa aliada para la promoción de un turismo responsable y nos ayudan a definir estrategias para fomentar el turismo durante todo el año. Los destinos han florecido gracias a los viajeros que van a admirar su belleza, pero en ocasiones con su llegada se pierde parte de su esencia. ¿Qué debemos hacer para protegerlos y al mismo tiempo mantener el flujo de turistas que enriquecen nuestra economía? Pues hoy tenemos el lujo de contar, para hablar de esto y otras cosas en relación, para hablar de la caravana del ocio, el poder transformador de la inteligencia artificial en la promoción del turismo responsable y la desestacionalización de los destinos. Tenemos con nosotros a Manuel Cermerón, el CEO de Veolia España, y a Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, y también del ITH. Les paso la palabra a ellas cuando quieran. Bueno, nosotros desde CEAT y TH tenemos el placer de poder tener hoy aquí a Manuel Cermerón. Manuel Cermerón es una persona, es ingeniero industrial, empezó en el mundo, según tengo entendido, de la consultoría, pronto entró en Agbar, en Aguas de Barcelona, y hoy es la persona responsable de Agbar, de Veolia. Yo los cargos institucionales yo creo que no es solamente lo más importante, sino lo más importante, sobre todo desde Veolia, es la capacidad de tener una visión 360 de la sostenibilidad, de los recursos, de la regeneración. Yo, en primer lugar, como el ministro ha contado muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, en vez de tener un diálogo como estaba pensado, pues se va a convertir casi como si fuera en una entrevista para que los mensajes que Veolia tiene que transmitir al sector turístico... No se oye, dicen. ¿Para mí? Sí, sí. Bueno, el mensaje que nos tenga que dar a todos. Primero te quería preguntar, Manuel, vamos a centrarnos básicamente no en lo que tienen que hacer los municipios, no en lo que tiene que hacer la administración pública, sino lo que tendríamos que hacer el sector turístico. Veolia, manejáis varias áreas. ¿Cuáles crees tú que son las más importantes? Bueno, en primer lugar, gracias Ramón por la presentación. Entiendo que se me está escuchando bien, ¿verdad? Sin problemas. Bien. La verdad es que hablar después del ministro, yo le decía a alguno de mis compañeros, igual no hace falta hacer ya la mesa, ¿no? Porque el ministro la hizo. Elegir, ¿no? Que si el agua, los residuos o la energía, ¿cuál es lo más importante? Pues la verdad es que es materia complicada. De hecho, lo que hay que ir es al origen, ¿no? Hay que ir al origen de el convencimiento que tenemos todos que sin agua lo que no hay es vida, sin agua lo que no hay es desarrollo territorial y sin agua lo que no hay es prosperidad y progreso. Por tanto, una vez aseguras que el agua está disponible en tanto en cantidad como en calidad, a partir de ahí es donde se produce el desarrollo de la actividad y donde, sin duda, tanto la energía como los residuos entran a formar parte de la ecuación. Pero dando por sentado algo que no es evidente, que es la disponibilidad del recurso agua, y cuando uno se mira al territorio en su conjunto, yo creo que lo que hay que hacer es no elegir, sino lo que hay que hacer es sumar las tres dimensiones. Porque en esa suma, en esa combinación diferencial, es cuando puedes llegar a configurar... ¿Se me oye? ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Es en esa suma y en esa combinación de las diferentes dimensiones donde puedes llegar a configurar proyectos francamente diferenciales. Cuando hablamos de economía circular, puedes hacer una economía circular basada en un vertical, sea el del residuo con la valorización, sea el del agua con la reutilización, sea el de la energía con el aprovechamiento pues, de la fuerza motriz hidráulica para generar energía.
pero hay otros proyectos, ¿no? Hay otras dimensiones en las que escalar y en las que puedes unir claramente agua con residuos con energía, donde la combinación de las tecnologías que hacen posible una gestión eficiente del agua conjuntamente con una operación eficiente del agua idéntico para los residuos marcan la diferencia, y eso creo yo que es el gran reto que tenemos por delante. El mirarnos el territorio de una manera diferente, el ser conscientes de que queremos un impacto siempre positivo. Me ha encantado oír al ministro hablar de sostenibilidad ambiental, social y económica. Y son indivisibles, igual que creo que son indivisibles el agua, la energía y los residuos en ese planteamiento de cómo la sostenibilidad ambiental va a contribuir sin lugar a dudas a una sostenibilidad social y una económica y viceversa. Bueno, efectivamente la sostenibilidad todos sabemos que es una banqueta con 3 patas. Se le quita una de las patas y si vamos a la ambiental y social nos cargamos la económica, con lo cual tienen que estar las 3. Sin embargo, Manuel, a mí me gustaría que nos contaras un poco, cuando se politiza el tema del agua, que el sector turístico lo hemos visto, problema del agua en Cataluña, empieza todo el mundo a hablar de politización de un tema que es muy técnico, que es un tema, me ha encantado cuando hablas la palabra de eficiencia del agua, o sea, es decir, ya no solamente la cantidad, sino la eficiencia, ¿no? Cuando veo que se politiza y lo primero que hacen es decir, no se pueden rellenar las piscinas de los hoteles, o cuando dicen, no va a haber duchas en las playas de Barcelona, porque tenemos que salvar el agua para los ciudadanos. Y hemos visto que durante este año se pone en contra el sector turístico con el tema del agua. ¿Qué crees tú que nosotros como sector turístico, vosotros sois los más expertos en la gestión del agua, posiblemente en el mundo, lo que estáis haciendo con el tema del agua, en la gestión eficiente de ese agua? ¿Qué respuesta tendríamos que dar? Porque te tengo que confesar que muchas veces no sabemos qué decir, porque oye, no hay que echar agua en las piscinas, no se puede uno duchar, y a partir de este momento el turismo es malo, nos roba el agua, y es un discurso que hemos visto y que vendrá. Hay defensores y contrarios al cambio climático, pero el caso es que va a venir. En España ha habido problemas de agua en muchas zonas de siempre, tenemos que ver qué podemos hacer nosotros para dar a entender que nosotros como sector no somos el culpable y que sí podemos ser la solución. Bueno, yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Lo primero que hay que garantizar es que somos capaces de tener una planificación adecuada, una planificación hidrológica adecuada que nos permita tener garantía de suministro. Después, los acontecimientos, y es muy interesante, no sé si habéis tenido oportunidad de por lo menos ojear el nuevo informe del World Economic Forum 2025, donde vais a encontrar claramente que tanto en el corto plazo, 2 años, como en el largo plazo, a 10, los fenómenos medioambientales son impacto severo, nivel 2 dentro de los 2 años, solamente superado por el concepto de la desinformación, que está en primer lugar, y después cuando uno se lo mira a la vista de 10 años, el periodo temporal de 10 años, vamos a ver eventos extremos de clima, pérdida de biodiversidad, escasez de recursos. Eso es una realidad que tenemos aquí, que todo el mundo está viendo. Por tanto, requiere revisitar una planificación al máximo nivel. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer todos, luego llegan las emergencias, Ramón, y te contestaré a lo que decías. Cuando llegan las emergencias son las emergencias y hay que gestionarlas adecuadamente, sin demonizar a nadie y simplemente intentando poner las mejores soluciones encima de la mesa. Pero lo que hemos de tener en cuenta es que lo que no podemos hacer es mirarnos el agua cada uno en su espacio, sea la piscina, sea el jardín, sea el municipio, sea la comarca. Hay que llegar a la cuenca. Muy interesante. Y cuando nos miramos la disponibilidad de recursos a nivel de cuenca, en España hay agua suficiente. Es verdad que son temas a veces que se llevan al extremo político porque nos da miedo hablar de interconexiones, porque nos da probablemente muchísimo respeto acometer medidas o impulsar medidas que impacten en la agricultura de una manera severa, pero el camino está claro.
el 70% del consumo del agua en España es en la agricultura, entre el 12 y el 15% es para la industria y el resto, entre ese 15 y 18%, es el agua de boca. ¿Bien? Por tanto, lo que hay que hacer es elevar la mirada, irse a la cuenca y empezar a entender que lo que no hay que hacer es simplemente eficientar el recurso, que por supuesto, pero lo que hay que hacer es añadirle al sistema más recurso. Y lo hay disponible: reutilización, desalación, gestión óptima del recurso a nivel de cuenca. Eso hace una ecuación de verdad diferente. Yo creo que es un titular: en España hay agua, lo que hay que saber es gestionarla, es decir, hay que ir a la cuenca, hay que elevar el tema. Sí me gustaría saber, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial, vosotros sois muy pioneros en esto, la verdad es que el tema de la inteligencia artificial es ya un presente absoluto? Vosotros en vuestra compañía, ¿cómo podéis ayudar? ¿Cómo utilizáis la inteligencia artificial? Y luego, ¿cómo podíamos, con vuestro conocimiento, nosotros los empresarios, que al final intentamos hacer las cosas bien, pero como cliente tenemos un cierto desconocimiento, de qué manera podemos mejorar, pero sobre todo, qué estáis haciendo vosotros con la inteligencia artificial? ¿Cómo os permite mejorar en la gestión? Claro, hablamos de inteligencia artificial y damos por supuesto muchas cosas, por tanto me voy a ir un paso atrás. El paso atrás es el dato. Bien, porque sin una calidad del dato, sin una estructuración de la información adecuada, ya puedes tener la mejor tecnología de inteligencia artificial, que tu base de cálculo va a ser mala. Por tanto, el primer punto aquí, y ya sé que esto está de moda y ya no se lleva, pero es la digitalización, que hay muchísimo por hacer todavía. Nosotros empezamos en el año, ahora tenía la oportunidad de saludar al alcalde de Benidorm, presidente de la Diputación de Alicante, y me decía, sí que nos conocemos. Digo, sí, en otro rol. Cuando inauguramos y me recordaba él, hace 8 años, el Dinapsis, nuestro centro digital en Benidorm. Cuando nadie hablaba en estos términos ni de la inteligencia artificial, por supuesto, pero ni tan solo de la digitalización. Y nació, y además ha sido un Dinapsis, un centro digital, que se especializó a los 2 años en turismo sostenible. Es que lo bueno es que como lo publicamos, ¿no?, y está escrito, en el año 2020 ya teníamos claro de qué iba esto. Lo teníamos muy claro. La digitalización. La digitalización y el dato requiere de inversión. Requiere de estructurar, y son proyectos francamente desagradables en su principio. Y es una vez que tienes eso construido, y alguien nos decía, y lo recuerdo porque lo sufrimos incluso hasta internamente, ¿dónde vais con los contadores inteligentes? Si es más barato leer a mano. Eso yo lo oí en el año 2013, cuando empezamos a instalar contadores. Afortunadamente no hicimos caso y tenemos 3 millones de contadores instalados, recibimos 72 millones de datos al día, que nos permite procesar y hacer cosas tan interesantes como detectar. Nosotros, como operadores de agua, nuestra responsabilidad acaba en la batería de contadores. Justo ahí en la entrada hemos de garantizar que entregamos en presión y calidad buena el agua en esa entrada. A partir de ahí lo que pasa es problema de la comunidad. Pero a nosotros eso no nos vale. No nos vale, y dijimos, vamos a intentar ayudar. Ayudar porque el ciudadano, el utilizador del servicio, tenga el mejor servicio posible. Y nos decidimos a que, bueno, pues vamos a instalar contadores inteligentes, y esos contadores que nos ayuden a detectar fugas en casa del ciudadano. ¿Con qué objetivo? Pues uno doble. El primero, evidentemente, evitar esa llamada desagradable en nuestros centros de atención al cliente 2 meses después de que le llega una factura que no entiende y que él o esa familia no ha consumido tanta agua. Bueno, no, hasta que te das cuenta que tienes pues una cisterna perdiendo. Bueno, pues eso lo hacemos con algoritmia, con inteligencia artificial, pero la base es el contador inteligente, la ingesta de ese dato, el tratamiento del mismo, y tener la garantía de que cuando le enviamos un SMS ahora, entre 24 y 36 horas después de que se haya producido
ese incremento súbito No. sí, entre 24 y 36 horas. El algoritmo está preparado para eso. Que tengamos la certeza de que cuando nos dirigimos al ciudadano, lo hagamos con todas las garantías de que no nos estamos equivocando. Pero eso es importante porque nosotros ahora vamos a las empresas, ya para terminar, porque ahora hay digamos una jornada. Pero es tan interesante que nos podría dar, Manuel, no hemos hablado de residuos, no hemos hablado de energía. Nosotros como empresas, nosotros queremos hacer las cosas bien. Nosotros nos damos cuenta que el cliente nos lo exige. Nosotros queremos tener la responsabilidad de ser ese eslabón final. Nos falta tecnología, nos falta información, nos faltan alianzas, posiblemente. Tenemos una industria muy heterogénea. Nosotros, no todos son grandes cadenas. Tenemos hoteles de carretera pequeños, tenemos, digamos, propiedades horizontales, propiedades verticales, tenemos todo tipo de categorías. ¿Qué crees que deberíamos hacer de esta unión de esfuerzos de un sector entero que al final aloja a decenas de millones de personas que están fuera de sus casas, donde hemos visto, por ejemplo, que la gente se ducha 3 veces al día, o que deja las luces encendidas, o cambia 5 veces de toalla en una semana, cuando en su casa la cambia una vez al mes y hay que lavarlas porque estoy de vacaciones, ¿vale? Lo hacemos todos, o sea, que el que lo niegue es mentira. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos podéis ayudar con vuestra experiencia para que nosotros seamos, cada vez más vayamos hacia esa sostenibilidad y a esa eficiencia? Te estoy pidiendo un reto, porque nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Si me estás hablando de cómo cambiamos ahí no hay tecnología que valga. Para cambiar el comportamiento del ciudadano no hay tecnología que valga. Lo que hay es mucha educación y divulgación. Vale. Eso para empezar. Pero nosotros, las empresas, ¿cómo podemos invertir para que ese final, ese eslabón final, digamos, no nos llame solamente para detectar fugas, o no sé qué, es decir, tenéis que hacer esto para ser más eficientes? Vectores hay muchos. Si nos vamos a un caso práctico, al final, esto conceptualmente podemos hablar de lo que queramos, Ramón, pero luego hay que aterrizarlo. Las cosas luego van de el caso práctico que ayude a visualizar y materializar esa inversión tecnológica. Vamos a un caso muy, muy práctico donde se une agua, energía y residuos. Desperdicio alimentario. Desperdicio en los hoteles alimentario. Hay una oportunidad enorme. Enorme. Primero, para tener, y voy a empezar por ese orden porque creo que es el adecuado, para tener un impacto social. Ya no estoy hablando de energía y residuos, estoy hablando de un impacto social con ese potencial desperdicio alimentario, que es todavía alimentos con recorrido para aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad o que lo precisen. Por tanto, primer punto es, vamos al aspecto social, al aprovechamiento de impacto positivo, porque yo creo que lo que hay que hacer es ganar aliados. Y el aliado es la comunidad local. El aliado es el que te va a ver cada día, con el que te vas a cruzar en la calle cada día y que puedas explicar, yo colaboro de esta manera con esta comunidad. Y no intentemos llevarlo a España, no, con esa comunidad. Me da igual si es Benidorm, Lloret de Mar, Adeje, Arona, me da igual. Impacto positivo local. Y seamos también muy focalizados. Elijamos 4 familias, 5 familias y garanticemos que vamos a ellas a tener impacto positivo desde el punto de vista social. Para mí este es el primer elemento. Y lo digo convencido. Y luego viene el segundo. Y el segundo es aquel recurso alimentario no se puede utilizar, ¿cómo lo valorizo? Y eso es compostaje, biogás y al final energía. Y no olvidemos que el componente básico de la fruta, los vegetales, es el agua. La huella hídrica de un tomate, ya no hablemos de un pistacho, pero o del aguacate, es enorme. Entonces, seamos muy conscientes de que esto va de acciones locales y puntuales que ayuden a cambiar la situación. El hotel de carretera, el motel modesto de ciudad y la gran cadena, la única diferencia que tienen es, desde ese punto de vista, es el impacto en el número de personas, pero la acción vale para todos igual. Configurar una línea de acción y una hoja de ruta que determine 15 cosas concretas que permitan impactar
de manera positiva en todos los ámbitos en la comunidad, creo yo que es la vía. Tecnología hay, conocimiento hay, experiencia hay, y viendo hoy las palabras del ministro y de los alcaldes, y lo digo de memoria, como estaban sentados, Adeje, Lloret, Arona, San Bartomé de Tirajana, Benidorm detrás y Salou en medio, viendo el interés que hay, yo no tengo ninguna duda que se dan los miembros para que esto se haga una realidad, y a vuestra disposición para avanzar. Bueno, Manuel, nos hemos quedado con tantas ganas, podríamos aquí estar 5 horas, de verdad, porque lo que estás diciendo es interesante, pero te voy a tomar la palabra. Vamos a ayudar a la Alianza de Municipios Turísticos, que son de diferentes partidos políticos, pero todos creen en sus ciudadanos. Me encanta la huella social directa. Creo que tenemos unos retos que hacer. Propongo que gente de vuestro equipo, porque sé que tu agenda es complicada, hagamos jornadas por España en las diferentes zonas para decir what to do, qué es lo que tenemos que hacer, ponernos retos personales, porque solo queremos mejorar la sostenibilidad futura. Solamente viene por la mejora seguir ese liderazgo mundial. Os agradecemos muchísimo a Veolia vuestro interés por participar. Agradecemos mucho a las personas que estáis aquí escuchando, a este Fitur que nos da la oportunidad y desde luego compañía líder puntera en el mundo en la gestión del agua es nuestro problema. Jorge ha dicho que es la vivienda, pero también lo es la gestión de los ciudadanos y la gestión de nuestros recursos. Manuel, muchísimas gracias, de verdad, con sinceridad. Yo, Ramón, me vas a permitir, más que ir a explicarles lo que tienen que hacer, a mí lo que me gustaría, es que, y tomo el reto, vamos a por ello, es encontremos esas mejores prácticas que están ya ahora mismo implementándose y que sean los propios hoteleros, el propio sector, el que lo explique. Nosotros acompañamos a la plataforma sin lugar a dudas, pero vamos a hacerlo de la mano de los que sabéis y de los que saben la realidad del día a día. No hay nada mejor que las aplicaciones prácticas, contar lo que ha hecho una, así es como copiamos los hoteleros, ¿eh? O sea, llega uno, hace una cosa y todos van en una determinada dirección. Esos hay que ponerlo en valor, sí, señor. Yo lo pedimos. Vamos a hacer unas jornadas con buenas prácticas y decir, para que copiéis y que veáis las ventajas que tiene. Y entonces, para que no quede en el vacío, y esto ya es ponernos deberes a todos nosotros, y miro a la primera línea principalmente, el compromiso tiene que ser explicarlas el año que viene en este mismo foro. Gracias, Manuel. A vosotros. Con ello. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel.